Putin machaca a los Estados Unidos y la Unión Europea. Gracias a las sanciones antirrusas que Putin revirtió, europeos y estadounidenses ya están en estanflación y contracción económica. En días pasados advertía que las sanciones antirrusas volverían como un boomerang contra sus ejecutores. Y hoy, 29 de abril, esas predicciones se han hecho totalmente ciertas, pues el día de hoy las autoridades estadounidenses revelaban los últimos datos macroeconómicos de la Unión Norteamericana. ¿Y qué creen? No solo entraron oficialmente en estanflación, sino que, lo que es aún más grave, entraron en franco retroceso económico, pues no solo su economía se estancó, sino que retrocedió un espectacular 1,4%. De esta manera podemos afirmar hoy con toda seguridad que ya es oficial que las sanciones regresaron como boomerang y han golpeado muy fuertemente a Estados Unidos, pues oficialmente, reconocido por ellos mismos, ya están en toda una estanflación de pronóstico reservado. Hace tan solo unos 3 días afirmaba que era muy probable que la economía de Estados Unidos entrara en estanflación, y entonces vaticiné que esa situación podría darse a fines de año, pero, oh, sorpresa, esa situación se ha adelantado 8 meses y ya está aquí con toda su crudeza. Pero como lo repito, no solo están en estanflación, sino que realmente están en contracción económica. Recordemos que la estanflación se refiere a una situación donde conviven una alta inflación, actualmente en Estados Unidos es del 8%, y una recesión económica. Solo que en Estados Unidos ya se fueron más lejos, y ya no solo están en una recesión económica, sino que a la vez están en una estanflación y una contracción económica, con lo que habría que buscar un nuevo nombre para este fenómeno que hoy vive Estados Unidos. No sé si en el pasado se haya registrado una situación similar, es decir, una contracción económica sumada a una alta inflación, pero si consideramos que la inflación actual en Estados Unidos es la más alta en 41 años, es muy probable que esta presente situación jamás la hayan vivido en el país norteamericano, lo que vendría a constituir toda una victoria para Vladimir Putin y para el heroico pueblo ruso. Pueblo que ha sabido muy bien cómo enfrentar estas sanciones económicas, y no solo las han resistido muy bien, sino que las han revertido contra sus enemigos. Esto sin duda traerá a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, como cabra enloquecida, pues recordemos que ha intentado por todos los medios perjudicar a la economía rusa, solo que ahora los perjudicados son ellos mismos, con lo que el escenario que trataba de evitar, muy probablemente se convierta en toda una realidad en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, y perdería el asiento en la oficina oval de la Casa Blanca. Además, recordemos que el mayor enojo de Joe Biden es que el gobierno ruso ha descubierto toda la red de laboratorios clandestinos biológicos, así como centros de investigación de armas nucleares, en Ucrania. Centros y laboratorios financiados y asesorados por el gobierno de los Estados Unidos a través del Pentágono. Pero, sobre todo, a través del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, pues este es el principal financiador privado de estos esfuerzos de Ucrania por hacerse con armas de destrucción masiva. Situación que bien podría derivar en juicio político contra Hunter Biden, así como también contra el mismo Joe Biden. De ahí el porqué de este profundo odio que siente Joe Biden contra Vladimir Putin, al grado de calificarlo de carnicero despiadado, así como de pedir su cabeza, es decir, de pedir su muerte, o de menos, su salida del poder. Pero hoy, Vladimir Putin se ríe en la cara de Biden y le demuestra cómo se debe de jugar en las grandes ligas, porque recordemos que Vladimir Putin es un maestro del judo, así como del ajedrez,
Por lo tanto, se las sabe de todas, y siempre está un paso adelante de Joe Biden y de toda su consorte de lacayos europeos. Pero hablando de los europeos, ellos tampoco cantan mal las rancheras, y el día de ayer el gobierno alemán reconocía que estaban viviendo una inflación histórica del 7,6%, casi a la par con los estadounidenses. Asimismo, se daba a conocer que no solo Alemania, sino que literalmente todos los países miembros de la Unión Europea, estaban prácticamente en recesión económica. Alemania en realidad ya lo está, pues mientras unos tienen un crecimiento económico nulo, otros, como Francia, tienen un crecimiento raquítico de solo el 0,2%, prácticamente nada, con lo que se podría decir que en realidad ya están en recesión económica. Así que, no solo Rusia se venga de sus enemigos estadounidenses, sino que también lo hace de sus enemigos europeos, países todos ellos que son los principales entes que han promovido esta campaña antirrusa en todo el mundo, aplicando sanciones económicas a diestra y siniestra, y pidiendo a los demás países del planeta que hagan lo mismo. Solo que ya el mundo abrió los ojos y ya no se dejan engañar tan fácilmente y, por lo tanto, no les hacen caso y no aplican sanciones económicas contra Rusia. Es más, no solo no las aplican, sino que, en muchos casos, como es el caso de China y la India, se las están saltando alegremente, de tal manera que están aumentando el comercio con Rusia, así como dejando de lado el dólar en sus respectivas transacciones económicas entre ellos mismos, adoptando para el comercio el mismo rublo ruso, así como el yuan chino y la rupia india. Toda una rebelión, en el caso de la India, contra la hegemonía estadounidense, pues Estados Unidos jamás se esperó que la India respondiera de esta manera. Y no solo no les hace caso, sino que están haciendo todo lo contrario de lo que les ordenaron hacer, es decir, están apoyando a Rusia en esta guerra económica contra Occidente. Todo un triunfo de Vladimir Putin. Lavrov. Occidente no entiende nada sobre Rusia ni de su política exterior si cree que con sanciones harán que pida piedad. El canciller ruso aseguró que Moscú no juega con el tema de una guerra nuclear, mientras que fue el presidente ucraniano Vladimir Zelensky quien promovió y alentó esa retórica. Los países occidentales no saben cómo hacer negocios con Rusia si creen que cederá bajo la presión de las sanciones, ha afirmado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Creer que esta oleada de sanciones hará que pidamos socorro y perdón, significa ser un mal planificador y no saber nada de la política exterior de Moscú, o cómo tratar con Rusia, dijo. En declaraciones a Al Arabiya y Al Haddad, el ministro de Exteriores señaló que las sanciones sin precedentes impuestas por los países occidentales contra Rusia muestran que en su esencia siempre han sido rusófobos. El canciller subrayó que Rusia ya ha sacado la conclusión más importante. No podemos depender de Occidente para nada, especialmente en los ámbitos de la economía, la tecnología, la alimentación y otras necesidades cotidianas que son estratégicas. Nunca diremos que no mantendremos relaciones con nadie. Si la gente se da cuenta de que fue un gran error y se equivocó, intentaremos renovar las relaciones en el futuro, añadió. Respecto al nuevo esquema de pago por el suministro de gas ruso, el titular de la cartera de Exteriores aseguró que la mayoría de los socios clave de Moscú ya han aceptado el nuevo procedimiento.
Por otra parte, respecto a la suspensión de los suministros a Bulgaria y Polonia, Lavrov indicó que estos países anteponen sus ambiciones ideológicas por encima de los intereses de sus ciudadanos. El ministro hizo hincapié en que Rusia tuvo que anunciar el nuevo esquema de pagos porque sus socios occidentales le robaron más de 300.000 millones de dólares. De hecho, han robado lo que han pagado por el gas. En otras palabras, han estado utilizando nuestro gas de forma gratuita todos estos años, señaló. Diálogo estancado por la postura inconsistente de Kiev. En cuanto a las negociaciones con Ucrania para poner fin al conflicto actual, Lavrov señaló que las partes podrían haber dado frutos significativos si no hubiera sido por los representantes ucranianos que cambiaban constantemente de posición. Día tras día declaraban cosas diametralmente opuestas, afirmó. El jefe de la diplomacia rusa recalcó que Moscú no tenía nada en contra de las garantías de seguridad que Kiev planteó en la ronda negociadora en Estambul, las cuales serían proporcionadas por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y algunos otros países. Lo más importante es entender su consistencia, especialmente en lo que respecta a los territorios a los que se aplicarán estas garantías, enfatizó. Según Lavrov, Rusia no puede permitir que las garantías propuestas por Ucrania incluyan a la península rusa de Crimea y los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Inicialmente, la delegación de Kiev aceptó tal enfoque, pero luego cambió de posición. Estamos atascados por su inconsistencia, su deseo de jugar cada vez y, por lo que puedo adivinar, por las instrucciones que reciben de Washington, Londres y otras capitales de no acelerar el proceso de negociación, acentuó.